tardes, bienvenidos a las aperturas de los mercados, donde encontrará toda la información del dólar, las bolsas Nuam Exchange y los mercados de los Estados Unidos. Soy Luisa Pérez, mi compañero Nicolás Estevens, y pues es un gusto saludarlos a esta hora de la mañana. Bueno, a las 9:17 de la mañana les vamos a contar precisamente cómo ya arrancaron todas las bolsas, las de los Estados Unidos, las bolsas de Nuam Exchange y también cómo opera precisamente el dólar en Colombia. Comencemos por los mercados de los Estados Unidos, Luis. Claro que sí, Nicolás, y como podemos ver a esta altura de la jornada, pues los índices se comportan de manera positiva. Vemos que el Nasdaq avanza más de 300 puntos y el Dow Jones más de 250 puntos en lo que va de la jornada. El Nasdaq con 23.529 unidades, el Standard & Poor's 500 con 6.850 y el Dow Jones con 47.475. Bastante favorecedor hoy el mercado estadounidense, pero por ahora les cuento que las acciones subieron el lunes impulsadas por las expectativas de una nueva tregua entre Estados Unidos y China, luego de que funcionarios de ambos países rebajaran la tensión durante el fin de semana. El Dow Jones, como vemos, ha avanzado más de 200 puntos, mientras los inversores apostaron a que el presidente Donald Trump y su homólogo chino Xi Jinping lograran un acuerdo en su encuentro de esta semana. Y pues según el secretario del Tesoro Scott Bessent, quien habló desde la cumbre de la ASEAN en Kuala Lumpur, el marco de negociación es muy exitoso y permitirá a los líderes discutir pues los puntos claves del jueves. Por su parte, pues el plan incluirá retrasar las restricciones chinas sobre las exportaciones de tierras raras, suspender los aranceles del 100% que entraban en vigor a partir del 1 de noviembre y reanudar las compras de soja por parte de China. Por otro lado, les cuento que los fabricantes de semiconductores fueron los principales beneficiarios por las expectativas de un acuerdo. Nvidia, Broadcom y AMD subieron cerca del 2% en las primeras operaciones, mientras que Tesla y Apple ganaron aproximadamente un 1% cada una. Una tregua renovada parece casi segura. Esto fue lo que dijo uno de los analistas de Wolf Research, quien agregó que este resultado debería ser más positivo para los mercados esta semana. Por su parte, pues los tres principales índices venían de una semana alcista en la que el Dow Jones superó por primera vez los 47.000 puntos, el Standard & Poor's 500 alcanzó los 6.800 puntos y fue la segunda semana consecutiva de ganancias, impulsadas por los datos de inflación moderados y el optimismo en torno a los próximos resultados corporativos. Por el momento, pues los inversores esperan que la Reserva Federal anuncie otro recorte de tasas el miércoles. Sin embargo, el entusiasmo se ve parcialmente atenuado por nuevas tensiones con Canadá. El presidente Donald Trump puso un arancel adicional del 10% a las importaciones canadienses, luego de que la Ottawa se negara a retirar un anuncio televisivo que usaba imágenes del expresidente Ronald Reagan, criticando pues los aranceles. Aún así, los analistas consideran que el foco del mercado sigue estando en el eventual acuerdo pues con China. Bueno, ahí bastante completo lo que pasa en Wall Street hasta ahora y como bien lo contaba Luisa, el Dow nuevamente registrando máximos históricos en esta jornada con ese impulso de una posible ya, si se quiere, calma entre las dos principales potencias del mundo. Pues ya abordaremos entonces los mercados de Colombia, Lima y Santiago de Chile que hacen parte de Nuam Exchange, pero entonces vamos a revisar cómo abrió el dólar en Colombia, que también tiene un movimiento a la baja importante en la apertura. Sobre las 8:05 de la mañana arrancó operaciones en 3.860,10 centavos, es decir que arrancó con un alza de un poco más de 9 pesos si se tiene en cuenta que el cierre en el spot de la jornada del viernes fue de 3.850 pesos con 50 centavos, pero ya vemos que a pesar de que arrancó un poco al alza, si se quiere, frente a esa referencia, ya opera sobre los 3.841 pesos, es decir, una nueva tendencia a la baja. Como se observa en el gráfico, los últimos por lo menos 10 minutos han sido de operación ya un poco más consolidada a la baja. Esto teniendo en cuenta que el viernes pasado pues se anunció el ingreso del presidente Petro a la lista de la FAC, a la lista Clinton como es conocida, y pues que posteriormente el secretario de Estado Marco Rubio de los Estados Unidos dijo que ya pues eso era suficiente y que descartaba los aranceles hacia Colombia, pues eso también dando un poco de tranquilidad, por lo menos en el plano local, y eso es lo que vemos, fortaleza del peso colombiano frente al dólar estadounidense a esta altura. De momento se han transado 135 millones de dólares en un total de 287 operaciones, normal digamos para esta altura de la jornada, y pues a propósito de este movimiento, esto nos explica Juan Pablo Vieira de JP Tactical Trading sobre el comportamiento de la divisa. El dólar mantiene su tendencia lateral, seguimos en una consolidación muy fuerte, respetando niveles clave de piso y de techo respectivamente. No aparecen compradores o vendedores con la fuerza suficiente para cambiar tendencia.
seguimos en un movimiento lateral. Por el momento estamos a la expectativa de eventual entrada de flujo comprador. No aparece todavía. Seguimos ya, vamos para la semana número 20 de consolidación, donde cada vez se estrecha más el rango entre piso y techo y debemos estar muy atentos a eventual entrada de flujo comprador o de flujo vendedor que nos permita romper los niveles clave. Vamos a estar muy pendientes, les vamos contando una vez detectemos ese movimiento. Por el momento no hay catalizadores con la fuerza para cambiar tendencia. Bueno, con esa previsión que nos hace Juan Pablo, recordemos un mercado oficial que va entre las 8 de la mañana y la 1 de la tarde, pues revisar entonces cómo se comporta el dólar en el plano internacional, medido a través del DXY, indicador que mide la fortaleza de la moneda estadounidense frente a sus principales pares, y entonces decidimos que a esta altura, este indicador a nivel internacional tiene una leve variación negativa del 0,06%, parcialmente se ubica en 98,81 puntos, es decir, nuevamente por debajo de ese nivel clave de 99 que mostró durante la semana anterior, alcanzó precisamente durante las últimas jornadas, y un poco de debilidad pues en torno a lo que ya nos contaba Luisa, casi que descontado que será un recorte de tasas de la Fed en la decisión del miércoles. Recordemos que se reúne entre martes y miércoles, y pues además que básicamente ya se mira a lo que será la decisión de diciembre, esperando que también sea un tercer recorte de tasas, que recordemos hubo un recorte de tasas de 25 puntos básicos en septiembre, posteriormente pues en octubre ya se descuenta un nuevo movimiento de 25 básicos, y para la reunión de diciembre, que será la última del año, pues también abogan por otro recorte de tasas, teniendo ya como referencia el IPC o la inflación al consumidor, que salió básicamente por debajo de las expectativas, y pues da un poco de margen a la Fed de actuar precisamente en materia de política monetaria. Entonces recordamos 0,05% cae el DXY, se ubica parcialmente en 98,90 puntos, Luisa. Claro que sí, Nicolás. Y en noticias internacionales les contamos que Donald Trump se reunió este domingo en Malasia con su homólogo brasileño Luis Ignacio Lula da Silva en el marco de la primera etapa de la gira asiática, durante el cual el presidente estadounidense espera cerrar un acuerdo comercial crucial con el dirigente chino Xi Jinping. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio inicio a su gira asiática en Malasia, donde sostuvo una reunión clave con el presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva. En el encuentro, ambos líderes discutieron temas comerciales de gran relevancia para sus países. En la capital Malasia, Lula aprovechó para insistir en la necesidad de que Estados Unidos elimine los aranceles del 50% sobre los productos brasileños. Según el ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, Mauro Vieira, la presión fue clara. Vamos a ver, estamos manejando ahora mismo y lo discutiremos por un tiempo. Creo que probablemente llegaremos a una conclusión bastante rápida. Nos conocemos, sabemos lo que cada uno quiere. Estoy seguro de que llegaremos a un acuerdo. El presidente brasileño también pidió a Trump suspender la aplicación de la ley Magnitsky, que sanciona a individuos vinculados con violaciones de derechos humanos, incluyendo al juez del Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Este magistrado estuvo involucrado en la condena del expresidente Jair Bolsonaro. Soy optimista sobre la posibilidad de avanzar en los esfuerzos para mantener una buena relación entre Estados Unidos y Brasil. Pero la gira de Trump no solo se centra en Brasil. En paralelo a su visita, el presidente estadounidense logró copatrocinar un histórico acuerdo de alto el fuego entre Tailandia y Camboya, poniendo fin a meses de tensiones fronterizas. Hoy el primer ministro y yo firmamos un importante acuerdo comercial entre Estados Unidos y Malasia, y juntos participamos en la firma de un histórico acuerdo de paz que pone fin a las hostilidades entre Camboya y Tailandia. Lo estamos llamando los acuerdos de paz de Kuala Lumpur. Mientras tanto, en Kuala Lumpur, los negociadores comerciales de Estados Unidos y China concluyeron 2 días de conversaciones con un tono positivo. El próximo jueves, Trump se reunirá con el presidente chino Xi Jinping en un intento por desactivar la guerra comercial. La gira de Trump continúa con paradas en Tokio y Corea del Sur, donde se espera una histórica reunión con el líder norcoreano Kim Jong-un, la primera desde 2019. Bueno, también en Latinoamérica, el presidente Javier Milei obtuvo un sorpresivo y contundente triunfo en las elecciones legislativas del domingo en Argentina, un acontecimiento bisagra según el líder ultraliberal, que recibió un espaldarazo de su par estadounidense Donald Trump ante su aplastante victoria. Claro triunfo en Argentina para las fuerzas del presidente Javier Milei.
Con casi la totalidad de las mesas escrutadas, La Libertad Avanza se impuso al peronismo a nivel nacional por 9 puntos de diferencia. Desde el 10 de diciembre, el oficialismo logrará el tercio en la Cámara Baja para blindar los vetos presidenciales a sus proyectos resistidos por el Congreso, aunque en el Senado deberá forjar alianzas para avanzar en reformas estructurales que requieran mayorías. En un discurso más conciliador que el de costumbre, Milei convocó al diálogo a gobernadores y a otras fuerzas políticas. Hoy claramente ha sido un día histórico para la Argentina. El pueblo argentino decidió dejar atrás 100 años de decadencia y persistir en el camino de la libertad, el progreso y el crecimiento. Hoy pasamos el punto bisagra. Hoy comienza la construcción de la Argentina grande. ¡Y viva la libertad, carajo! La victoria trae alivio al gobierno tras semanas marcadas por una fuerte presión sobre el peso argentino, que llevó a Milei a pedir un rescate financiero al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien había condicionado su apoyo al resultado electoral. El mandatario norteamericano felicitó el lunes a su aliado por una aplastante victoria, al tiempo que destacó que está haciendo un trabajo maravilloso y que tuvo mucha ayuda de su parte, justificada por el pueblo de Argentina. Estados Unidos otorgó al país sudamericano una ayuda financiera por $20.000 millones, mediante un intercambio de divisas y la compra de pesos argentinos. El enorme trabajo que ha hecho el secretario. Bueno, Nicolás y televidentes, les cuento que a esta hora ya comenzaron operaciones las bolsas de Colombia, Lima y Santiago de Chile, que hacen parte pues del Nuam Exchange. Y así las cosas, pues vamos a iniciar con la Bolsa de Valores de Colombia, que hoy abre en positivo. Como podemos ver, el MSCI Colcap y el Colir pues están avanzando durante la jornada. El Colcap levemente 0,06%, manteniendo la racha de los 1.900 puntos, y el Colir también se mantiene encima de los 1.250 unidades, subiendo también levemente 0,26%, pues pese a todo ese contexto que hay respecto a las sanciones que le han impuesto al gobierno actual. Y así las cosas, pues veamos entonces también cuáles son esas acciones que están influenciando el comportamiento de la bolsa a esta altura de la jornada. Entre los títulos con mayor desempeño se encuentra Banco de Bogotá, Celsia, Grupo Aval de la acción preferencial, Davivienda de la acción preferencial y Corfi Colombiana también de la acción preferencial. Estas son las 5 primeras acciones que suben en a esta altura de la jornada, siendo Banco de Bogotá con la que tiene mayor desempeño, 2,44 respectivamente, Celsia 1,80%, Grupo Aval de la acción preferencial gana 2,28%, Davivienda de la acción preferencial aumenta levemente 0,76%, seguido de Corfi Colombiana, que también tiene un avance del 0,60%. Por su parte, acciones como por ejemplo Mineros, Canacol Energy, Ecopetrol y Cibest, pues son acciones que están descendiendo a esta altura de la jornada, siendo Mineros la de menor desempeño en 7,04%, y es importante mencionar que durante las últimas jornadas pues ha tenido un retroceso. La semana pasada registró retrocesos por más de el 14%, y sin embargo pues va mostrando como ese comportamiento negativo en lo que va de estos últimos días, y sigue comportándose pues a la baja en 7,04%. Canacol Energy es la segunda con menor desempeño, 4,29%, Ecopetrol también baja 0,56% y Cibest también retrocede 0,22%. En Ecopetrol es importante mencionar que la semana pasada los precios del petróleo subieron más del 5%, bastante favorecedor, y la acción había subido más del 3%, sin embargo hoy vemos que está bajando levemente 0,56%. Siguiendo entonces con las bolsas que integran Nuam, vamos a darle paso a el IPSA, que es el índice principal en Chile. Vemos que tiene una variación positiva de 0,75%, ubicándose en 9.253 unidades a esta altura de la jornada, tal y como estamos viendo en pantalla, influenciada también pues por ese triunfo que tuvo Milei durante la jornada pasada, durante el día de ayer, con las elecciones legislativas. Según los analistas, prevén que este comportamiento o el triunfo pues del presidente argentino pues claramente es una perspectiva positiva también para el mercado regional, y este es la reacción de los inversionistas a esta altura de la jornada, sobre todo teniendo en cuenta que mañana pues se va a tomar la decisión sobre las tasas de interés en este país. Recordemos que en una encuesta a los operadores del Banco Central preveían
que se mantuviera en 4,75% y pues probablemente esa sea la decisión que tomen mañana. Por ahora, y ya para finalizar entonces las bolsas que integran NUAM, vamos a darle paso al índice limeño. Como vemos, el general retrocede 0,63%, en la jornada pasada también estaba retrocediendo o finalizó en negativo, y el Select, pues como podemos observar, se comporta en contraste a ese resultado general, 0,06% aumentando durante esta jornada. Sin embargo, siguiendo por debajo de los 1.000 puntos que había alcanzado en jornadas pasadas, y pues el general manteniéndose todavía también por encima de los 37.000, pero por debajo de los 39.000 que había alcanzado también en jornadas anteriores. Bueno, ahí el balance de NUAM, lo que pasa en Colombia, Chile y Perú a esta altura de la jornada en materia bursátil. Retomamos los mercados de los Estados Unidos y yo les cuento que los rendimientos de los bonos del Tesoro básicamente suben este lunes, mientras los inversores esperan la reunión de la Reserva Federal de esta semana, donde se espera que los responsables políticos reduzcan la tasa de interés en 25 puntos básicos. La decisión de la Fed sobre las tasas de interés del miércoles será el evento clave de semana y los inversores anticipan que los responsables políticos recortarán las tasas de interés, especialmente después de que la Oficina de Estadísticas Laborales publicara datos de inflación más fríos de lo esperado durante la semana pasada. Casi el 97% de los operadores está descontando un recorte de un cuarto de punto porcentual de entre 375 y 400 puntos básicos según la herramienta FedWatch. Mientras tanto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente de China, Xi Jinping, se reunirán en Corea durante el jueves con el objetivo de reducir las tensiones comerciales. El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, dijo recientemente que el diálogo entre ambos presidentes ha sido, abro comillas, constructivo, de amplio alcance y profundo, cierro comillas, lo que resulta tranquilizador para los inversores. Y bueno, con ese ambiente, sobre todo la Fed en el foco, también lo que puede hacer la reunión entre los líderes de las economías más grandes del mundo, pues tenemos un comportamiento al alza, si se quiere, en las tasas de los bonos del Tesoro en territorio estadounidense. El bono de referencia a 2 años sube levemente un punto básico y llega al 3,50%. El bono de referencia a 10 años, indicador importante de la salud de la economía estadounidense a nivel internacional, también gana en tasa 2 puntos básicos y llega al 4,02%. Y el bono de referencia a 30 años también sube en igual magnitud, 2 puntos básicos y ya llega al 4,60%. Luisa, recordemos que cuando la deuda pública, en el caso de los títulos del Tesoro en Estados Unidos o los TES en Colombia, suben en tasa, quiere decir que el papel se está desvalorizando, por lo que por lo menos en el inicio de los mercados de los Estados Unidos podemos hablar de una desvalorización de la deuda pública estadounidense, por lo menos de arranque. Les cuento además que los precios del petróleo caen este lunes presionados por el escepticismo de que un marco de acuerdo comercial entre Estados Unidos y China impulsaría inmediatamente la demanda de petróleo y después de que el ministro de Petróleo de Irak confirmara que un incendio en un yacimiento petrolífero no había afectado las exportaciones de petróleo del miembro de la OPEP. El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, dijo que funcionarios estadounidenses y chinos habían elaborado un marco sustancial para un acuerdo comercial que podría evitar aranceles estadounidenses del 100% sobre los productos chinos y lograr un aplazamiento de los controles de exportación de tierras raras de China en las conversaciones comerciales de esta semana. Recordemos, será el jueves ese día clave. Esto impulsó los mercados bursátiles mundiales, mientras que el oro y los bonos considerados refugio seguro retrocedieron junto con el petróleo. Los participantes del mercado del crudo se muestran mucho más escépticos ante los acuerdos comerciales que sus contrapartes del mercado de valores, un clima de negociación positivo que no implica una demanda inmediata, como lo afirmó John Evans, analista de PMB Oil Associates. Las preocupaciones por la escasa demanda han pesado sobre el mercado, con el Brent cayendo a su nivel más bajo desde mayo a principios de este mes, pero las renovadas sanciones a Rusia por parte de Estados Unidos, junto con una demanda estadounidense más fuerte de lo esperado, han impulsado los precios. Mientras tanto, Irak, el mayor subproductor de la OPEP, estaba en negociaciones sobre el tamaño de su cuota dentro de la capacidad disponible de 5,5 millones de barriles por día. Esto lo dijo el ministro de Petróleo de ese país, Ayan Abdel Ghani, en una conferencia petrolera durante este lunes. La OPEP y sus aliados han cambiado de rumbo este año, revirtiendo los recortes de producción anteriores para recuperar participación de mercado, lo que ayuda a mantener controlados los precios del crudo a nivel internacional. El incendio en el yacimiento petrolífero Zubair de Irak durante el domingo no afectó las exportaciones del país, agregó el ministro precisamente en torno a esa información. Cabe señalar que la semana pasada el Brent y el WTI subieron un 8,9% y un 7,7% respectivamente debido al aumento de las sanciones de Estados Unidos y la Unión Europea además contra Rusia.
Precisamente bajo ese contexto, pues entonces revisar cómo se comportan las principales referencias del petróleo a esta altura, y comenzamos por el Brent de referencia europea y de referencia mundial. Ahí veíamos en las bolsas NUAN como la acción de Ecopetrol retrocedía, pues esto va en línea también con su fundamental, que a esta altura el Brent tiene un retroceso del 0,14%, parcialmente se ubica en $65.85 el barril. Y también pues entonces revisar el WTI, el de referencia estadounidense, que a esta altura sí tiene un comportamiento, digamos, si se quiere mixto, si se ponen a comparar en este caso las dos referencias, ya que comenzó a la baja, pero ya tiene un comportamiento positivo a esta altura. Una variación al alza del 0,13% y llega a los $61.58 el barril, como bien lo decíamos, después de alcanzar mínimos desde mayo, precisamente en todo el tema de los aranceles, el día de la liberación y pues principalmente la guerra comercial entre China y los Estados Unidos, que le pegó bastante, Luisa, a este mercado petrolero. Claro que sí, Nicolás, además agregando que ya el WTI por lo menos volvió a retomar otra vez esos $60 que había perdido en jornadas anteriores con ese resultado positivo de la semana pasada en sus precios. Por ahora les cuento que el presidente ruso Vladimir Putin anunció el domingo una prueba final exitosa de un nuevo misil de crucero con propulsión nuclear en Burkes-Beskin y elogió esta arma como única con un alcance de hasta 14.000 kilómetros. El presidente ruso Vladimir Putin anunció el domingo una prueba exitosa del nuevo misil de crucero Burevestnik, un arma de propulsión nuclear que según Moscú tiene un alcance de hasta 14.000 kilómetros. En un video difundido por el Kremlin durante una reunión de altos mandos militares, Putin declaró que las pruebas decisivas concluyeron. Estamos hablando de las pruebas del misil de crucero Burevestnik, propulsado por energía nuclear y con alcance ilimitado. Tengo informes de nuestras industrias y también estoy familiarizado con las evaluaciones del Ministerio de Defensa, que es una creación única que nadie más en el mundo posee. En 2018, Putin informó que Rusia estaba desarrollando misiles capaces de evadir la mayoría de los sistemas de interceptación. En el ámbito diplomático, las negociaciones entre Moscú y Kiev siguen estancadas. El principal negociador económico de Rusia criticó el domingo los intentos titánicos de frustrar el diálogo con Estados Unidos después de que Washington impusiera sanciones a empresas petroleras rusas en coincidencia con la visita que él desarrolla a ese país. Estamos transmitiendo claramente la posición del presidente ruso Vladimir Putin de que solo un diálogo constructivo y respetuoso será fructífero. Cualquier intento de presionar a Rusia simplemente no tiene sentido. Estamos viendo intentos titánicos de interrumpir cualquier diálogo entre Rusia y Estados Unidos y difundir desinformación. Sobre el terreno, un ataque ruso con drones sobre Kiev dejó durante la noche 3 muertos y cerca de una treintena de heridos, entre ellos 6 niños, según el alcalde de la capital ucraniana. En Rusia, un ataque ucraniano con drones causó el domingo un muerto y un herido en la región de Belgorod, fronteriza con Ucrania. Bueno, con esta información nos despedimos, pero los invitamos a seguir conectados a Primera Página Televisión, el canal de los negocios. A continuación, un al detalle con Terrenta y ya más adelante la nueva actualización de noticias aquí en el canal de los negocios, Luisa. Claro que sí, muchísimas gracias a todos y nos vemos en la tarde para revisar entonces cómo cerraron los mercados durante la jornada.